Y hoy vamos a abordar dos temas que están marcando la agenda migratoria en Estados Unidos y que pueden impactar de forma directa a miles de familias, especialmente en nuestra comunidad hispana. Por un lado, el proceso de deportación que puede alcanzar incluso a migrantes con residencia permanente, escuche bien, y un giro que preocupa porque rompe la percepción de seguridad que muchos tenían sobre su estatus. Casos recientes demuestran que en ciertas circunstancias un residente permanente puede terminar en procedimientos de expulsión del país y esto tiene un porqué. Por otro lado, y no es nuevo además, ¿no? Pero por otro lado, una noticia que trae algo de alivio y es que aquí en el estado de Florida se reanudó el procesamiento de licencias de conducir para beneficiarios del TPS, un documento que para muchos no solo significa movilidad, sino también estabilidad laboral y seguridad en el día a día. Y para analizar qué hay detrás de estos cambios, qué implicaciones legales tiene y cómo prepararse, nos acompaña nuestro abogado de inmigración, Guillermo Nolivos. Abogado, bienvenido, ya lo extrañábamos. Hola Laura, buenos días. Claro que sí, yo también los extrañaba, pero tú sabes, a veces compromisos me tienen, me hacen pues que tenga que cambiar horarios pero ya hoy es jueves, estoy aquí con ustedes con mucho gusto. Como debe ser, y además eso habla muy bien de usted, porque si está ocupado es que es un buen abogado y por eso nosotros lo recomendamos. Usted sabe que el día de ayer la gente estaba esperando, hey, hoy es miércoles de inmigración, mandando todas sus preguntas a través del mensaje directo y bueno, le dijimos, les advertimos que el abogado estaba en audiencia respondiendo a todas las necesidades de sus clientes y pues ya hoy estamos con el compromiso de tenerlo con nosotros, abogado. Muchísimas gracias como siempre. No, a la orden y muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, dándole respuesta a todas esas preguntas que ya me imagino Laura las tiene listas para ver cómo resolvemos estos asuntos. A ver, abogado, en principio quería preguntarle, porque aunque parezca sorprendente, la residencia permanente no es, digamos que un blindaje absoluto contra la deportación, ¿no? Delitos menores, y quiero que usted nos pueda aclarar cuáles son, pero ¿qué está cambiando en la práctica para que hoy un residente permanente pueda encontrarse de la noche a la mañana ante un juez de inmigración? Porque, como bien decía, parecía un blindaje, pero ya no. Bueno, sí, es una mala percepción entender que el hecho de que ya tienes una residencia permanente te hace no deportable, ¿ok? Ujú. Existen en la ley causas de inadmisibilidad y causas de deportabilidad, ¿ok? Causas de inadmisibilidad es cuando se determina que una persona no es admisible a entrar a los Estados Unidos por cualquier razón, sea como turista, sea para convertirse en residente permanente, y causas de deportabilidad son causas que existen cuando ya la persona ha sido admitida debido a la conducta de esa persona, entonces la persona se convierte en un individuo que es deportable, removible en los Estados Unidos. Entonces eso te dice claramente que teniendo a una residencia permanente, tú si cometes una falta criminal, ¿verdad? De las que están tipificadas en la ley, te puede hacer un individuo no, un individuo deportable y puedes perder tu residencia permanente. Por eso lo importante siempre es mantener un récord limpio criminal, ¿verdad? Portarte bien y por la línea derechito, porque aun cuando tengas tu residencia permanente y te sales de esa línea, te portas mal, el gobierno en algún momento puede entonces iniciar procedimientos de remoción. Y obviamente existen los llamados perdones, ¿verdad? Dependiendo de la falta que hayas cometido. Algunas faltas son perdonables, otras faltas no son perdonables. Pero como bien usted dice, abogado, hay que portarse bien porque el que se porta mal en todas las instancias le va mal, le va mal. Es así. Bueno, claro, por supuesto. Fíjate qué pasa. Una persona que comete un delito, ¿verdad? Una ofensa criminal, una felonía, Mm. quizás el gobierno federal no lo capta en el momento, ¿ok? Y no inicia procedimientos de deportación. Pero si esta persona sale del país y vuelve a ingresar como residente permanente, vamos a suponer que tú tienes tu residencia permanente, me porté mal, me agarraron con un arma de fuego con un arma de fuego sin tener yo el permiso, eso puede ser en muchos estados una felonía, Claro. me procesaron, llegué a un acuerdo con la fiscalía,
Pasaron los años, salí porque me tocó un viaje al extranjero. Al regresar, el oficial del aeropuerto pudiese colocarme en procedimientos de remoción. Y la gente dirá, pero yo, bueno, un momento, ya va, pero yo tengo mi residencia permanente, ya yo cumplí la condena, ¿por qué ahora me están haciendo esto? Bueno, porque fue en ese momento que el oficial del aeropuerto se dio cuenta que existía ese récord que hace a la persona deportable. Entonces, no es que no te dejan entrar, te dejan entrar, pero te ponen un procedimiento de remoción ante un juez y tienes que defenderte. Bueno, abogado, gracias por esa asesoría y bueno, el consejo como siempre es portarse bien y llamar al abogado Guillermo Nolivo para Mm. cualquier duda para que él pueda asesorarlo con su caso. Pero por otra parte, tras varios meses de incertidumbre, digamos, y obstáculos legales, un fallo permitió que Florida retomara el procesamiento de licencias de conducir para beneficiarios del TPS. Esto devuelve de alguna manera un derecho que en algunos casos ya se había perdido, ¿no? Y esta reanudación es una garantía, podríamos decir, estable o podría revertirse si hay un nuevo cambio político o judicial, abogado, o sea, no es permanente esto. Bueno, acuérdate, Laura, que hemos siempre hablado que el tema de licencias, emisión de licencias de conducir y otra documentación de identidad es un asunto estadal, no es un asunto federal, ¿verdad? Cada estado tiene su jurisdicción, su potestad de cómo regular la emisión de este tipo de documentación. Si Florida decidió reanudar la emisión de licencias de conducir, documentos de identidad para personas que tienen TPS en proceso, aplaudo la medida. Aplaudo de que el gobierno del estado de la Florida nuevamente le permita a todas estas personas tener una licencia de conducir, tener un documento de identidad que le permitan sentirse, pues, de alguna manera más libres en poder circular dentro de ese estado y no con el miedo que existe cuando tú no puedes renovar un documento de identidad. Entonces, ¿que cuánto tiempo va a durar esta medida? Bueno, durará el tiempo que el gobierno de la Florida decida mantenerla. También hay reportes de casos migratorios que habían quedado congelados y que están siendo reactivados exponiendo a personas que pensaban que su situación estaba, digamos, bajo control. Estamos viendo una nueva política de revisión de casos, abogado, que puede hacer un inmigrante además para no ser tomado por sorpresa ante una situación como esta. Bueno, acuérdate que no son todos los casos, Ujú. acuérdate que muchas veces en los medios sociales, en el social media, pues exageran un poco la situación. Lo que está ocurriendo es que el gobierno, en ciertos casos de naturalización, por ejemplo, están revisando porque quizás la persona tiene un récord criminal y hace que esa nacionalidad quizás esa naturalización quizás sea revisable. Yo sé que han corrido noticias de que hablan que van a revisar los casos de asilo, que los van a volver a estudiar. Eso es algo bastante complicado y requiere muchísimos recursos que el gobierno no tiene, ¿verdad? Para determinar nuevamente si un caso de asilo fue otorgado de manera correcta o si el individuo cometió fraude. Llegar a una determinación de haberse cometido fraude es algo que requiere muchísima investigación por Claro. parte del gobierno. No es algo fácil de determinar. Entonces, sí, quizás hay revisión de los casos de naturalización, pero yo no diría que es que va a haber una revisión exhaustiva y completa de todos los casos que hayan sido aprobados por parte, en administraciones anteriores. Bueno, abogado, usted sabe que yo aprovecho para hacer mis preguntitas también, a ver si a alguien le cae la respuesta como anillo al dedo. Y respondidas ya las preguntas que yo tenía, necesitamos pasar a las preguntas de la audiencia porque son bastantes. Recuerde que le dije que el día de ayer la gente quedó allí como, ¿dónde está el abogado? Y ya estamos con el abogado. Aquí tengo, mire, Ya está aquí varias el abogado. preguntas, así es. Una persona manda y dice, tengo dos preguntas.
A ver, es largo el texto, pero bueno. Un amigo se le venció el permiso de trabajo por TPS el 2 de abril del 2025. Solo presentó la renovación del TPS, pero no presentó la renovación de trabajo porque pensó que ya la habían cancelado por el TPS del 2023. Y pensó que la renovación era automática. ¿Puede todavía presentar la renovación de trabajo hasta los 180 días o esperar la decisión del juez Chen? Bueno, acuérdate que existe el principio de que para que tú puedas beneficiarte de una extensión de un permiso de trabajo, tienes que haber iniciado una, ¿verdad? Anterior al vencimiento de ese permiso de trabajo. Entonces, si este amigo no lo hizo, pues obviamente no se benefició de esa extensión del permiso de trabajo. Acuérdate también que el estatus de TPS requiere que sí, que tú hagas dos aplicaciones, una para solicitar el estatus temporal y otra para que te autoricen a trabajar. El hecho de que hayas solicitado una aplicación para extender el estatus no te confiere Claro. automáticamente el derecho de una extensión automática de la autorización de empleo, porque como lo acabo de decir, necesitas haber aplicado también para una autorización de empleo, porque el estatus por sí solo no te da autorización de empleo. Tienes que solicitarle al gobierno que te autorice para poder trabajar. Entonces, lamentablemente, esta persona, su autorización de empleo que se venció en abril, perdón, ya venció y va a tener entonces que solicitar una nueva autorización. Por los momentos, este amigo no tendría medios para trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Ok. Abogado, la otra pregunta es que aclare cómo es la renovación automática. Ya usted ahí más o menos lo dijo, pero ella dice que hay mucha confusión al respecto y las personas piensan que no hay que presentar una renovación de trabajo. Mil gracias, abogado. Eres un abogado excepcional. Mil bendiciones, dice esta persona. Oh, wow, muchísimas gracias, de verdad que eso me llena el corazón. Bueno, uno siempre trata de hacer el mejor trabajo y, bueno, de verdad aprecio mucho esos comentarios. Este, mm, sí, nuevamente. eh, En Estados Unidos hay protección laboral para los ciudadanos y residentes permanentes, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que no todo extranjero puede venir a Estados Unidos y trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el país, su prioridad es que sea el ciudadano americano y residente que tenga la opción a, a ocupar esas posiciones antes de que venga un extranjero a ocuparlas. Por lo tanto, existe categorías o visas que la persona extranjera necesita aplicar para poder trabajar dentro de Estados Unidos. Si no consigue ese tipo de visas o ese tipo de estatus migratorio, la persona no tiene derecho a trabajar dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Con el estatus de TPS, la situación es dual, o sea, en el sentido de que sí, si tú aplicas por el TPS por sí solo, te dan permiso para estar dentro de Estados Unidos, pero la solicitud por sí sola del estatus de TPS no viene acompañada automáticamente por una autorización de empleo, ¿verdad? No es como una visa Claro. H1B, que es una visa de trabajo, que el hecho de tener la visa H1B automáticamente viene con la autorización de empleo y no tienes que solicitar una tarjeta de trabajo. En el caso del TPS, la ley dice que si tú quieres trabajar, tienes que solicitar adicionalmente una autorización de empleo y si es aprobada, ¿verdad? Porque es algo discrecional, entonces puedes trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Entonces, sí, hay que aplicar. Siempre cuando tienes un estatus de TPS para poder trabajar legalmente necesitas aplicar para una tarjeta de empleo y así poder trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos. Abogado, fíjese que hay mucha confusión con respecto a esto del permiso de trabajo, porque hay una persona aquí que dice, tengo una pregunta, espero por favor me responda. Fíjese que yo llené documentos para la residencia, soy salvadoreña, tengo TPS y un hijo ya mayor de edad. Yo lo hice sola, pero no llené la aplicación para el permiso de trabajo, porque me dijeron que como ya yo tengo, no era necesario y ya se demoró muchísimo tiempo. ¿Será que sí es obligatorio llenar la aplicación para el permiso que mandan para 5 años? Gracias y bendiciones.
Bueno, cuando tienes un TPS y tienes una autorización de empleo por ese TPS, ¿verdad? Es importante que tú mantengas viva o mantengas activa esa autorización de empleo haciendo las respectivas renovaciones que correspondan cuando llegue el momento adecuado. Si, como estamos en una administración que básicamente está eliminando todo este tipo de protecciones temporales, mi recomendación sería que solicites una autorización de empleo basado en que tienes un ajuste de estatus en proceso. Acuérdate que una persona que está ajustando estatus, ajustar estatus es el proceso que se conoce aquí dentro de Estados Unidos para cambiar de ser un extranjero a convertirte en residente permanente. ¿Ok? Entonces, ese tipo de trámite permite que la persona pueda solicitar una tarjeta de empleo para poder trabajar mientras le aprueban su residencia permanente. En ese caso, si usted tiene, si usted, si su estatus de TPS fue eliminado, ¿verdad? Fue terminado, entonces debería aplicar para una tarjeta de empleo basado en su ajuste de estatus y de esa manera poder luego trabajarle, continuar trabajando legalmente en los Estados Unidos hasta que le llegue su residencia permanente. Mira, abogado, que hay otra persona que pregunta. En junio introduje cambio de estatus por, y voy a decir las siglas bien, no vaya a ser que yo salga como con una de la semana pasada con la abuela. Dice, dice, en junio introduje cambio de estatus por EB2NIW. Tengo TPS del 2021 y asilo pendiente. ¿Puede pedir que coloquen en hold o puedo pedir que coloquen en hold mi asilo mientras espero la respuesta del ajuste? No, eso no ocurre. Ok. Este, mm, la oficina de asilo no, la oficina de asilo, una vez que usted lo llama para una entrevista de asilo, quiere decir que ya su caso entró en lo que es el proceso para determinar si se le otorga el asilo o no se le otorga el asilo. El hecho de que usted tenga una tarjeta, una solicitud para una residencia permanente en proceso, no es una razón para que la oficina de asilo ponga su caso en espera. Usted va a tener que decidir si tiene el TPS vigente, decidir si usted entonces retira ese asilo basado en que tiene un TPS vigente. Porque usted, si usted le dice a la oficina de asilo que retira su asilo porque está en un proceso de ajuste de estatus, la oficina de asilo muy bien pudiese tomar esa notificación de retiro del asilo y enviarlo a la Corte de Inmigración si usted no tiene un estatus migratorio vigente en ese momento. Un ajuste de estatus en proceso no se considera un estatus migratorio. Está, como bien dice, es un proceso. Ese ajuste de estatus muy bien se lo pueden otorgar, muy bien se lo pueden negar. Entonces, la oficina de asilo no puede ni detener el avance del proceso, ¿ok? Basado en que tiene un ajuste de estatus en el proceso, y si usted decide retirar el asilo y no tiene un estatus vigente como TPS, por ejemplo, entonces lo pudiesen enviar a la Corte de Inmigración y en la Corte de Inmigración va a tener que defenderse en un proceso de remoción. Uy. Y como tardan tanto las citas para asilo, yo creo que lo recomendable, bueno, yo no soy abogada, pero yo creería que para no quedarse sin el chivo y sin el mecate, asistir a su cita de asilo. ¿No es así, abogado? Bueno, por supuesto, en ese momento, o sea, sí, hay dos alternativas. Si la persona tiene TPS vigente, entonces puede desistir de ese caso de asilo. ¿Ok? Ok. Puede decir, mire, yo desisto de mi caso de asilo porque yo tengo TPS. Si la persona tiene un caso de asilo que es defendible, o sea, un caso de asilo fuerte, persecución, amenazas, pruebas, evidencia, bueno, vaya a su entrevista de asilo y defienda su caso. Ahora, si son solicitudes de asilo que se introdujeron porque la persona no, bueno, tenía cierto miedo de persecución, pero en verdad no son casos que estudiándolos a fondo quizás ameriten una aprobación de un asilo y tiene TPS vigente, yo desistiría del caso, ¿verdad? Ok. Y diría que, bueno, yo tengo TPS y además estoy en un proceso de ajuste de estatus, pero el TPS por lo menos me protege para que no me lleven a la corte. Claro.
Y si usted tiene más dudas, no dude en consultar, por supuesto, a el abogado Guillermo Nolivos. Allí tiene los números en su pantalla para que pueda tener una mejor asesoría más específica y más directa, digamos, ¿no? De acuerdo a su caso. Porque una cosa es hablarlo por aquí por encima, pero hay que ver, por supuesto, mucho más, adentrarse a ver si tiene un caso sustentable, a ver qué más le conviene. Así que allí le dejamos los números del abogado y de todo su equipo. Tenemos otra pregunta. A ver, mi hijo lleva en Estados Unidos 1 año y 4 meses. Mi hijo es bilingüe. Ha trabajado desde... Ay, se me fue. Ha trabajado desde que obtuvo su permiso de trabajo recién llegado. Presentó sus documentos en abril cuando cumplió el año. No ha pedido dinero al gobierno jamás en ningún tipo de bonos. Mi hijo hizo todas las gestiones para solicitar sus documentos y pagó todo. A pocos días de realizar sus gestiones para la residencia le enviaron, como a la mayoría como a la mayoría de los inmigración, un documento, me imagino que inmigrantes, un documento solicitado para que entregara su permiso de trabajo. Aplicó, se hizo las huellas y le explicaron que todo estaba correcto. Su caso se procesó y está pendiente de información. Mi hijo está trabajando sin salario en la construcción a cambio de la renta. ¿Cómo quedarán estos casos? Mi hijo vive en Kansas City desde que llegó por parol a Estados Unidos. Ok, entonces vamos a desglosar de último. El hijo entró con parol humanitario. Ujú, Entonces le llegó aquella famosa carta diciendo que tenía que entregar el permiso de trabajo. ujú, ¿Ok? Esa carta que se emitió, empezó a emitirse hace unos meses sí. atrás. Ella dice que introdujo una solicitud para algún beneficio migratorio, ¿correcto? Dice que a Parece. pocos días de realizar las gestiones para la residencia, sí, le dijeron que Ok, entregara su permiso de trabajo. Ajá. ok, entonces estamos hablando quizás de una persona cubana, ¿verdad? Porque la única Ujú, manera de uno poder conseguir residencia sin ninguna otra razón de fondo es que seas cubano y claro, hayas entrado legalmente y tengas 1 año y 1 día para acogerte a la ley de ajuste cubano. Bueno, esta persona debería o debió haber solicitado un permiso de trabajo basado en que tiene un ajuste de estatus en proceso para de esa manera tener una tarjeta de empleo y poder trabajar legalmente. Sí, en estos momentos, si por orden de esta administración le revocaron la autorización de empleo por parol y tuvo que devolver su tarjeta de empleo, esa persona sí, no tiene derecho o permiso para trabajar legalmente. Inclusive el tipo de actividad que está realizando es trabajo, ¿verdad? La remuneración es el alquiler. O sea, ok, tú me trabajas y yo a cambio te doy, te dejo vivir acá. No hay un intercambio de dinero, ¿verdad? Entonces, en ese caso él puede excusarse diciendo, bueno, yo estoy es ayudando claro. y la persona, yo siempre he vivido acá donde estoy viviendo y bueno, no me cobran renta, no me cobran nada. Y bueno, como estoy aburrido, pues voy, ayudo y hago cosas hasta que me lleguen mis papeles, pero eso no es un trabajo. Claro. Es importante hacer esa diferencia, ¿verdad? Porque cuando una persona no tiene un empleo, y es bien importante que estamos tocando este tema, ¿verdad? Hoy, aquí en Estados Unidos, como dije, no todo el mundo, no todo inmigrante o no todo estatus migratorio te permite trabajar, ¿verdad? Para eso vas a tener que solicitar un permiso de trabajo para que puedas tener un empleo legal. Entonces, cuando tú realizas ciertas actividades, inclusive, bueno, yo le cuido a los niños y le limpio la casa, y a cambio me deja dormir. Eso se puede entender como un empleo, ¿verdad? Ya que hay un intercambio de cierta actividad y a cambio de esa actividad tú recibes algo, ¿ok? Entonces se puede interpretar como que, bueno, no es dinero, pero igual estás prestando un servicio que está siendo compensado con el que te dejen dormir o vivir en una Claro, casa. claro.
¿ok? Que es distinto a que tú digas, no, yo vivo acá, llegué, pues vivo en este cuarto, a mí no me cobran alquiler. Y bueno, cuando me provoca limpio la casa, bueno, si de repente necesitan ayuda cuidando al niño, pues yo, como no tengo nada que hacer, pues se los cuido un rato, pero no es una No obligación, exactamente. no es algo que no es simplemente porque, bueno, ese momento no estoy haciendo nada, estoy aburrido y no pienso ir al parque ni pienso ir a dar una caminata, pues entonces le digo, bueno, déjalo aquí mientras yo veo mi serie de Netflix y tranquilo, yo le echo un ojo y ya. Abogado, mire, tengo TPS con vencimiento en septiembre y tantas noticias, una más contraria a la otra. Quisiera saber por fin en qué quedó. ¿Hay que registrarse de nuevo? Bueno, mira, la página de registro sigue abierta, ¿verdad? Yo digo que, bueno, aprovechen, síganse registrando. Yo sé que es dinero, ¿verdad? Estamos todavía en estos procesos. El TPS de septiembre se extendió automáticamente por 6 meses, como lo dice la ley. Am, el hecho de que Florida ya está empezando a procesar licencias de conducir para gente que está con TPS en proceso, pienso que es una buena señal. Am, el hecho de que el gobierno ha hablado abiertamente de que el gobierno, Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, es un problema para Estados Unidos y ha aumentado a 50 millones, creo que es la Sí, recompensa, ¿verdad? sí. Ha emitido advertencias a sus a los ciudadanos, nosotros, bueno, los americanos, de no viajar a Venezuela, porque hay detenciones ilegales. Pues se ve como una señal de que quizás, ¿no? Como una esperanza de que eventualmente a lo mejor lo extiendan. Pero bueno, yo siempre he tenido mis reservas con este gobierno, las sigo manteniendo, pero vamos a darle El un beneficio de voto la de duda. confianza, el beneficio de la duda, dadas las últimas declaraciones del secretario de Estado, ¿verdad? Y de la fiscal general, Vamos. que ambos han dado declaraciones bastante contundentes, ¿ok? Pero esto lo hemos visto antes, entonces, bueno, beneficio de la duda. Vamos a ver Vamos qué a ver pasa. qué pasa, abogado, porque las noticias no se detienen y bueno, mientras Ujú. haya casos de inmigración, por fortuna, nosotros vamos a poder seguir contando con su presencia en nuestro programa, que es un alivio para todas las personas y para nosotros mismos incluso, a responder todas nuestras dudas. Es un placer, como siempre, tenerlo con nosotros. Bueno, es un placer para mí también estar acá. Gracias a todas las personas que siempre se conectan. Bendiciones para todos. El próximo miércoles nos volveremos a ver. Estaremos discutiendo, ¿verdad, Laura? Así El será, tema que esté en el momento. Vamos a así ver será, abogado. qué ocurre de aquí al miércoles. Y bueno, gracias por sus preguntas. Feliz resto de la semana. Y bueno, ya se está acabando el verano. Nos quedan 2 semanas más aproximadamente. Y aquí en Florida ya comenzaron las clases, abogado. Así que bueno, a prepararse porque empieza el tránsito bastante apretado. Pero bueno, un placer como siempre estar con usted y bueno, nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios, abogado. Un abrazo. Así será. Un abrazo para todos. Bendiciones. Igualmente, hasta luego.